Bien, bueno, bien chicos, ahora vamos a continuar con los problemas de la segunda ley. Vamos a hacer un problema que les decía que era importante. Este problema ha entrado hace unos 3 4 semestres, bueno, no, unos 5 a 6 en el 2016, pero también ha entrado en el anterior semestre, ha entrado en el segundo parcial del 2, o perdón, del 1 2021. Esa es una pregunta de examen, ¿no? ¿Qué dice lo siguiente? Una bomba de calor calienta una casa en invierno y luego se enfría o la enfría, perdón, en verano. Las temperaturas ideales dentro de la casa deben ser de 20 grados centígrados en invierno y 25 grados centígrados en verano. Esto creo que está mal, creo que debe ser. Sí, está bien. 25 grados centígrados en verano. Las pérdidas de calor por ventanas, techo, piso y paredes se estiman en 24.000 kilojoule por hora por cada grado centígrado, por cada grado de diferencia entre el interior y el exterior. Inciso A, si en invierno la temperatura es de 0 grados, ¿cuál es la potencia mínima requerida para operar la bomba de calor? Inciso B, usando la potencia obtenida en el inciso A, ¿cuál sería cuál sería la máxima temperatura exterior de tal manera que la temperatura interior se mantenga a 25 grados centígrados? Entonces acá vemos un problemita aplicando las bombas de calor y también aplicando un refrigerador. ¿Esto por qué? Primeramente, el objetivo del el primer inciso nos dice que en invierno la temperatura es de 0 grados en el exterior, es decir, fuera de nuestro hogar o fuera de nuestra casa, la temperatura es de 0 grados. Por lo tanto, si esta temperatura es de 0 grados, la casa automáticamente pues tiene pérdidas, ¿no? Y justamente estas pérdidas de calor están dadas por las ventanas, techo, piso y paredes y se estiman, nos dice que ese valor que se está perdiendo está alrededor de 24.000 kilojoule por hora por cada grado centígrado de diferencia entre el interior y el exterior. Entonces, como hay una pérdida de calor debido a que la temperatura del exterior es menor a la del interior, porque en el interior queremos que sea 20 grados centígrados, entonces es necesario introducir o pasar un flujo de calor con ayuda de una máquina a mi hogar, ¿no? Ese es el objetivo. Y la única forma o la única máquina que habíamos visto que cumple esta función es cuando tenemos una bomba de calor. Entonces aquí vamos a tener una bomba de calor, una bombita, que lo que va a hacer es extraer o absorber flujo de aire de la temperatura de aquí, que está a 0 grados centígrados. A esta temperatura lo vamos a ayudar con un poco de trabajo, con una potencia de entrada y cuando la salida vamos a obtener el mismo valor que se está perdiendo para que mi casa tenga 20 grados centígrados. Ese es el objetivo. Entonces, en el primer caso, perdón, en el primer inciso, mi bomba de calor se está utilizando de esta forma. Pero ¿qué pasa en el inciso B? En el inciso B ya no nos está hablando de una bomba de calor como tal. En realidad, esta máquina que vamos a utilizar va a ser bueno, un tipo refrigerador. Porque ahora vamos a tener una casa de la misma forma que en este caso no va a haber pérdidas por las paredes o ventanas o techo o piso. Lo que sí va a haber hay una parte que va a introducir calor. Esta parte que introduce calor o va a haber un calor de entrada, entonces eso va a permitir que mi casa se empiece a calentar mucho más. Lo ideal para nosotros es que esté a 25 grados centígrados. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo ideal sería que ya no entre esta parte del flujo, ¿no? Si no entra esto, entonces no habría variación en mi temperatura, pero no podemos hacer eso. Lo que vamos a hacer es sacar una cantidad de calor o el flujo de calor, lo vamos a pasar por una máquina
A esta máquina le vamos a introducir una potencia de entrada de tal manera que sacando con la o absorbiendo un flujo de calor a la temperatura de 25 grados centígrados, introduciendo una potencia de entrada, saquemos al exterior otro flujo de calor que nos va a servir para que se mantenga como 25 grados a 25 grados centígrados. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento de esta máquina? Es como un refrigerador, ¿no? Que lo ideal ahora es mantener frío o al menos en una temperatura estable mi casa. Entonces, de estas dos formas nos está pidiendo que nosotros calculemos la, en un caso es la potencia y en otro caso es la temperatura máxima, ¿no? Entonces, eso es el objetivo del problema. Entonces, con esa explicación podemos decir la solución, los datos del problema. ¿Qué datos tenemos? En invierno la temperatura en la casa es de 20 grados centígrados. En verano es de 25 grados centígrados. El flujo de calor perdido es de 24.000 kilojoule por cada hora por grado centígrado de diferencia entre el exterior y el interior. Entonces, ¿qué es lo que nos piden una vez que tenemos eso? Acá vemos en un inicio un refrigerador y una bomba. Como les decía, para cuando tenemos una bomba, que es nuestro inciso A, el objetivo el objetivo nos da justamente la salida deseada, ¿no? Entonces nosotros queremos tener un QH que sea igual al Q perdido para que mi lugar o mi casa, en este caso, se mantenga a la temperatura de 20 grados centígrados. Entonces, el primer caso es usando una bomba de calor. Entonces, en esta bomba de calor necesitamos una potencia neta de entrada y también vamos a absorber un flujo de calor Q sub L del ambiente frío. Ese es el objetivo del primer inciso. Eso vamos a tomar como inciso A. En el inciso B, nuestro, nuestro objetivo es quedar o dejar en una temperatura constante un ambiente o refrigerado en realidad. El objetivo es eso cuando tenemos un refrigerador. Entonces, mi salida deseada ya no es el QH, es el QL. Entonces, aquí cambia un poco el análisis porque el objetivo es sacar la cantidad de calor necesaria del espacio frío para que éste se mantenga a una temperatura constante, ¿no? Entonces, ese es el objetivo del inciso B, porque yo necesito que mi casa se quede a una temperatura constante de 25 grados centígrados. Entonces, yo saco ese calor tengo una salida deseada, tenemos una potencia de entrada y esta potencia de entrada con la salida que está también entrando a mi ciclo, que es un refrigerador, permite sacar al exterior esta este flujo de calor que nos está empezando a calentar la casa. Ese es el objetivo. Entonces, en el inciso A, si bien se analiza como una bomba, en el inciso B se va a analizar como un refrigerador. De esa manera. No estamos diciendo que en el inciso B es un refrigerador, sino que el objetivo que tiene la bomba, en este caso en el inciso B, es el objetivo de un refrigerador. Es mantener la temperatura constante. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué nos pide? Nos pide encontrar la, la potencia mínima en HPs, que es el inciso A, y la temperatura exterior en el verano. Ese es el objetivo, encontrar la potencia de entrada y también la temperatura exterior del, en la salida, ¿no? Muy bien. Una vez con eso, ya podemos pasar a hacer el análisis. Ya les había mostrado más o menos cómo debería ser. Entonces, primeramente tenemos la temperatura ideal o la temperatura que necesitamos nosotros en la casa, que es 20 grados centígrados. Pero también hay un calor perdido, que es esta flecha que está representando a este flujo de calor que está saliendo por techos y ventanas, ¿no? Ahora, se va al exterior. En el exterior la temperatura es de 0 grados centígrados. Muy bien. Entonces yo quiero que esto se mantenga a 20 grados centígrados. ¿Qué es lo que hago? Yo introduzco un flujo de calor
porque si está saliendo un flujo de calor, para que esto se mantenga, tendría que compensar esta salida con con un flujo de entrada. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, colocamos un flujo de entrada a mi casa de tal manera que pueda ser igual al perdido. Entonces, para transportar este flujo no se crea así nomás. Entonces, tenemos que utilizar una bomba de calor, que la bomba de calor va a extraer flujo del exterior de la temperatura de 0 °C, va a extraer o absorber un flujo. Este flujo lo ayudamos con una potencia de entrada y de tal manera que el flujo que está entrando se caliente y una vez calentado lo rechace al exterior, que sería, bueno, en este caso, lo rechace a nuestro hogar. Ese es el objetivo de la bomba. Así se está comportando. Entonces, en este caso tenemos una bomba de calor. Bueno, hacemos la definición del coeficiente de desempeño, pero en este caso para una bomba. Para una bomba, el coeficiente de desempeño se define como COP-HP, que es igual a Q sub H sobre la potencia neta de entrada. Q sub H, como ya les decía, es el calor que se está perdiendo, perdón, se está ganando, pero este calor tiene que ser igual al calor perdido. Ese es el objetivo, que nosotros no perdamos calor. Si aquí hay una pérdida de calor, entonces nosotros tenemos que reemplazar con este flujo de calor que debería ser aproximado o mejor que sea igual. Entonces, lo primero que vamos a asumir como es un ejemplo en realidad es que del gráfico vemos que el calor H tiene que ser igual al calor perdido. Una vez que ya tengo esto, ya puedo tener este dato, pero no tengo el COB HP. Aquí está el problema, ¿no? Entonces, vamos a ver primeramente es relacionar el calor perdido, porque si se dan cuenta, nuestras unidades del calor perdido es 24.000 kilojoules por hora por cada grado centígrado de diferencia. Entonces acá hay una diferencia de 20 grados centígrados, si se dan cuenta, entre el interior y el exterior. Entonces nosotros tenemos que multiplicarlo por 20 grados centígrados. Lo que hacemos es 24.000 kilojoules por cada hora, por cada grado centígrado de diferencia, multiplicado por la diferencia, que es 20 menos 0 grados centígrados. Acá, grado centígrado, hora con hora se va, grado centígrado con grado centígrado se va, y nos va a quedar 133,33 kilowatts. Cuando nosotros hacemos la multiplicación de 24.000 por 20 sobre 3.600. Y con esto teníamos el flujo de calor perdido. Ahora sí ya tenemos como dato esta parte de acá. ¿Qué es lo que nos faltaría? Nos faltaría encontrar el COP-HP. El ejercicio nos dice algo interesante que nos va a servir a obtener el COP. Nuevamente, en el ejercicio nos dice que la potencia tiene que ser la mínima posible. ¿Cuándo era la potencia mínima? Si volvemos a nuestro formulario que habíamos visto anteriormente en clases, cuando tenemos una potencia mínima es cuando tenemos un ciclo reversible. En este caso, cuando nosotros tenemos o podemos obtener una potencia mínima en bombas y compresores, el objetivo nos decía que, bueno, la teoría nos decía lo siguiente. La máquina más eficiente, es lo que nos dice acá, es una que tiene procesos reversibles. Y con estos procesos entregan el máximo de trabajo en las turbinas y consumen el mínimo de trabajo en compresores y bombas. Entonces, automáticamente esto nos está llevando a una máquina que o que tiene procesos reversibles. ¿Qué máquina es esta? Pues es una máquina que cumple el ciclo de Carnot. Y con esto podemos ir a las fórmulas de aquí abajo. Como es una máquina de Carnot o es una bomba o refrigerador de Carnot, ya que necesitamos que sea la potencia mínima, entonces el COP de HP estaría dada por esta fórmula. Y de esta manera hallamos el COP de la bomba, ya que es una bomba reversible o que está trabajando con un ciclo reversible de Carnot. Entonces, ahora sí volvemos a nuestro ejercicio. Permítanme. Ok, volvemos acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Una vez que ya sabemos qué es potencia bueno, que estamos hablando de la potencia mínima,
se da cuando hablamos de una máquina de Carnot. Entonces, la definición del coeficiente de desempeño será pues igual a 1/1 menos T sub L sobre T sub H, donde T sub L será 0 grados centígrados y T sub H será 20 grados centígrados. Reemplazando valores, no se olviden que los valores que vamos a reemplazar tienen que ser los absolutos, es decir, en grados kelvins, y si estamos trabajando en unidades inglesas, sería en grados Rankine. Entonces, a estas temperaturas que tenemos acá, a estas dos, tenemos que convertirlas a Kelvin, ya que están en grados centígrados. Entonces le sumamos 273. Decimos 1 sobre 1 menos T sub L, que es 0 grados centígrados, más 273 se convierte en kelvins, sobre 20 grados centígrados, que es T sub H, más 273 y se convierte en grados Kelvin. Reemplazando valores nos da COV-HP del Carnot, que es 14.65. Y con esto ya tengo el coeficiente de desempeño de esta bomba para que se produzca la potencia mínima. Entonces, lo único que me falta, si se dan cuenta, es reemplazar en la ecuación 1. Reemplazando en la ecuación 1, además despejando la potencia neta de entrada, voy a obtener que el calor H sobre el COP HP es igual a 133,33 kilowatts sobre 14.65. Y con eso obtengo una potencia neta de entrada de 9.10 kilowatts. Y con eso tengo el primer inciso respondido. No sé si tienen alguna consulta antes de pasar al inciso B, o está todo claro. Ya, creo que sí, ¿no? ¿Me escuchan, no? ¿O no me están escuchando? Hola. A ver, permítame, creo que sí. Conexión. No, está bien. ¿Me escuchan? Sí, se escuchó. Ah, ok. Ok, sí Gracias. se le escucha. Gracias por confirmar. Pensé que se había desconectado. Ya. Entonces, una vez que ya tenemos la potencia mínima de entrada para la bomba, entonces procedemos a calcular el inciso B. En el inciso B nos dice que con esa misma potencia que hemos encontrado, ahora tenemos que encontrar la temperatura exterior. Entonces, es el mismo procedimiento que hemos hecho anteriormente, solo que ahora está trabajando como un refrigerador. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, hay un flujo de calor que está entrando a mi casa debido a que estamos en un ambiente muy caliente, es decir, en el exterior está muy caliente, digamos, una temperatura como en Santa Cruz, unos 40 grados centígrados, 35 grados centígrados. El objetivo es que nosotros estemos en una temperatura que estemos frescos. Puede ser 25 grados centígrados. Entonces, yo para mantener a 25 grados centígrados, sabiendo que mi temperatura exterior tiene que ser mayor a la temperatura en el hogar, es decir, a mayor a TB o la temperatura en verano, entonces yo tengo que sacar una cantidad de flujo de calor de mi casa. Entonces, este flujo de calor que voy a sacar va a poder mantener constante mi temperatura dentro de mi casa, es decir, a 25 grados centígrados, porque voy a estar sacando, digamos que vamos a hacer que estos nuevamente sean iguales, porque la idea es que mi temperatura en mi hogar se quede a 25 grados centígrados. Entonces, todo el calor ganado que sea también igual al calor que va a salir de mi casa. Entonces, este es el Q sub L. Ahora, para obtener ese, o sea, para poder sacar este Q sub L, yo necesito trabajo o nuevamente una potencia. Entonces, acá vemos la potencia que necesitamos. Necesitamos una potencia, se introduce la potencia en mi bomba y esa potencia junto con el flujo que está entrando a mi bomba, pues permite sacar otro flujo con una mayor temperatura. Y este flujo que está sacado a mayor temperatura es rechazado al exterior, que es la temperatura de mayor en este caso, ¿no? Entonces, por eso le colocamos Q sub H, porque es el Q alto o Q a temperatura alta. Obviamente no es muy alto, se podría decir, pero sí es más alto que la temperatura de mi casa, ¿no? Entonces, de esa forma es
el análisis que deberían hacer en el inciso B. Entonces se está comportando como un refrigerador. Y con eso ya podemos decir, ahora, definición de coeficiente de desempeño, pero ya no para una bomba, sino para un refrigerador. ¿Cómo se define? Se define como el COP sobre R, o bueno, perdón, COP sub R, que es igual a Q sub L, que es las salidas deseadas, sobre la potencia neta de entrada, que es la entrada requerida. Q sub L no tenemos como dato, pero podemos encontrar, como les decía, del gráfico vemos que Q sub L es igual al Q ganado. Y vamos a decir que el Q ganado es el mismo que el Q perdido en el anterior inciso. Entonces, el calor ganado dentro de casa sería pues 24.000 kilojoules por cada hora por grado centígrado, por delta T, que es de por cada grado centígrado de diferencia. En este caso no conocemos cuánto es el exterior, pero sí va a haber una diferencia. Por lo tanto, vamos a tratar de aplicar o de multiplicar por el delta T. Entonces, el calor ganado va a ser igual a 24.000 kilojoules por hora por cada grado centígrado de diferencia por la temperatura exterior menos la interior, que sería temperatura exterior menos 298, que ya está convertido en kelvins. Por una hora tiene 3.600 segundos. No se olviden, y eso es un dato importante, que el delta o la variación del grado de grados centígrados es igual a variación de grados kelvins. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo resto 15 grados centígrados menos 10 grados centígrados, va a ser lo mismo que restar 200, a ver, en este caso sería 288 menos 283, ¿no? Entonces acá está en grados Kelvin y acá está en grados centígrados. Esto nos sirve porque en este caso yo lo estoy poniendo directamente a grados Kelvin. Eso estoy tomando en cuenta de antemano que esto se va a pasar a dividir. Y como les decía, cuando hay una división o multiplicación de temperaturas, la temperatura que tienen que utilizar o el valor que tienen que utilizar es en grados Kelvin, es decir, en unidades absolutas. Entonces yo estoy utilizando esta porque yo sé que la variación de grados centígrados es igual a la variación de grados Kelvin. Y esto lo demuestra. 15 menos 10, 5. 288 menos 283, 5. Entonces la variación de grados centígrados es igual a la variación en grados Kelvin. Entonces, una vez explicado esta parte de acá, podemos pasar a simplificar esta ecuación del calor ganado, que finalmente nos va a quedar lo siguiente, que este calor ganado había sido igual a 6,67 multiplicado por la temperatura exterior menos 298. Y esa va a ser mi ecuación alfa. Muy bien. ¿Qué es lo que nos faltaría? Porque ya tengo Q sub L, ya tengo potencia de entrada. ¿Qué es lo que nos falta? Hallar el COP del refrigerador. Nuevamente, acá nos da una palabra clave, ¿no? Nos dice que la máxima temperatura exterior se da cuando hablamos de una máquina de Carnot. Entonces, nuevamente, la máxima potencia nos dice, ¿no? Entonces, perdón, no la potencia, la máxima temperatura nos dice. Entonces, primeramente, para utilizar Carnot, es obvio que como estamos utilizando la potencia mínima, también necesitamos utilizar la ecuación para cual nos da la potencia mínima. Y segundo, es que el enunciado nos pide la máxima temperatura, ¿no? Entonces, con eso, nosotros ya podemos reemplazar la definición de coeficiente de desempeño, pero para una máquina de Carnot que se comporte de manera reversible. En este caso sería un COP de refrigerador reversible que está trabajando con una máquina de Carnot que va a ser igual a 1 sobre T sub H sobre T sub L menos 1. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, decimos que va a ser igual al coeficiente del refrigerador de Carnot es igual a 1 sobre T sub H sobre T sub L menos 1, donde T sub H es la temperatura exterior y T sub L es la de la casa, que es 25 más 273. Entonces acá ya tenemos la ecuación para el coeficiente de desempeño del refrigerador. Lo último que nos falta es reemplazar datos.
Entonces nosotros reemplazamos, esto no se olviden que esto también tiene que estar restado, bueno, en este caso va a estar restado obviamente, no sabemos en qué temperatura está, en Kelvin o en cualquier otra, pero el resultado que vamos a encontrar va a ser en Kelvin, ¿no? Debido a que en la porción de abajo estamos utilizando en grados Kelvin y también en esta parte de acá estamos utilizando en grados Kelvin. Entonces esto, la suma se va a hacer 298, a esto va a ir a multiplicar y se va a pasar a arriba, ¿no? Entonces nos va a quedar como COP de refrigerador 298 sobre temperatura exterior menos 298. Esto va a ser igual al Q sub L. ¿Qué era Q sub L? Era 6,67 por T exterior menos 298. Y todo eso dividido entre la potencia neta de entrada, que era de 9,10 kilowatts. Entonces, acá lo más sencillo que vamos a hacer es ir a multiplicar al otro miembro. Todos estos números, que solamente son números, va a pasar a multiplicar y en este caso a dividir. Y con eso vamos a obtener una ecuación más sencilla, ¿no? Es lo que obtenemos acá. Entonces, vamos a simplificar esta ecuación. Simplificando, vamos a tener temperatura exterior al cuadrado menos 596 por la temperatura y más 88.397,4, que eso, todo eso va a ser igual a cero. Entonces, haciendo esta o resolviendo la ecuación cuadrática, vamos a obtener dos valores, como es sabido. Una que es temperatura 1, que es 318,16 Kelvin, y la otra que es 277,83. Lo pasamos a grados centígrados y nos va a quedar lo siguiente. La temperatura 1 es 45,16 grados centígrados y la segunda es 4,83 grados centígrados. ¿Y ahora cuál utilizamos? Esa es la pregunta. No se olviden que les decía que la temperatura exterior tendría que ser mucho mayor o aunque sea mayor que la temperatura de verano en la casa. ¿Cuánto era la temperatura en verano de la casa? Era 25 grados centígrados. Por lo tanto, la única que cumple es este valor. Esta está mal. Entonces, con eso ya podemos decir que la temperatura máxima exterior es de 45,16 grados centígrados. Entonces, la que tiene sentido es la primera. Y con eso terminaríamos el análisis para este ejercicio. ¿Qué hay que recordar? Que cuando se comporta como una bomba de calor, lo que nos importa es obtener este calor de salida. Claro que necesitamos una potencia de entrada y necesitamos un flujo de calor del exterior. Entonces, de esta manera se está comportando como una bomba de calor. Cuando la salida o el Qout es la requerida y la potencia neta de entrada es, bueno, la potencia neta de entrada es la requerida y el Qout es el calor de salida deseada, ¿no? Eso es para una bomba de calor. En cambio, para un refrigerador, lo que nos importa es el Qout nuevamente, que va a ser la salida deseada. Necesitamos una potencia requerida, pero el calor que está absorbiendo mi refrigerador va a ser el mismo que el calor ganado. Ese es en un refrigerador. Acá vemos un simple esquema de lo que ya hemos hecho. Bueno, ya hemos resuelto el ejercicio, ¿no? Entonces, algunas consideraciones que habíamos visto, que el delta T es igual a temperatura 2 menos temperatura 1, en este caso, no importa usar en kelvins o grados centígrados. Cuando tenemos una división, o perdón, una resta de temperaturas, no importa si es en Kelvin o en grados centígrados. Entonces, por ende, decimos que o la variación de Kelvin es igual a la variación de grados centígrados. Por otro lado, cuando tenemos una multiplicación de temperaturas, es decir, temperatura 2 por temperatura 1 o división temperatura 2 sobre temperatura 1, solo con absolutas, en este caso en grados Kelvin. Y con esto terminaríamos el ejercicio. No sé si tienen alguna consulta, tal vez tienen alguna duda, pregunta, o si no, podemos pasar al siguiente ejercicio. ¿Alguna consulta? Ya, creo que no hay. Muy bien, entonces pasaremos al problema número 10. Perdón. El problema número 10 nos dice lo siguiente. Ha entrado en el primer examen parcial del 1-2020, hace unos 3 semestres casi, ¿no?
¿Qué dice este problema? Nos dice, se ejecuta un ciclo de Carnot estándar de aire en un sistema cerrado, entre los límites de temperatura 300 grados Kelvin y 1200 Kelvin. La presión antes y después de la compresión isotérmica son 150 kilopascales y 300 kilopascales respectivamente. Si la producción neta de trabajo por ciclo es de 0.5 kJ, determine, inciso A, la presión máxima en el ciclo. Inciso B, la transferencia de calor al aire. Y inciso C, la masa de aire. Asumir el aire como gas ideal. Eso es lo que nos dice el problema. Entonces, cuando nosotros hablamos de un ciclo de Carnot, lo primero que se tiene que venir a su mente es este ciclo de acá. Perdón, es este ciclo de acá. ¿Qué es este ciclo? Bueno, está conformado por tres procesos. El proceso de 1 a 2, que está acá, vamos a representarlo en este punto, que se está dando como la expansión isotérmica reversible. ¿Cómo es este proceso? Es un proceso a temperatura constante. Ya sabemos nuestro primer proceso. El segundo proceso es de 2 a 3, en esta parte de acá. Colocamos la flecha de dirección y de 2 a 3 nos dice que es una expansión adiabática reversible. ¿Cómo es este proceso? Bueno, en este proceso la temperatura disminuye de temperatura alta a temperatura baja. Eso es lo que nos dice el proceso de 2 a 3. Perdón. Ok, una vez que ya tenemos dos procesos, ¿cuál es el siguiente? El siguiente proceso es el proceso de 3 a 4, que nos dice lo siguiente. El proceso de 3 a 4 nos dice que es una compresión isotérmica reversible. ¿Qué proceso es? Es un proceso a temperatura constante. Ese es el proceso de 3 a 4. Y finalmente el proceso de 4 a 1 es una compresión adiabática reversible. ¿Qué pasa en este proceso? Pues la temperatura sube de T sub L a T sub H nuevamente. Entonces, en este ciclo que ya hemos visto acá, se presenta todo eso. En el proceso de 1 a 2 y en el proceso de 3 a 4 se produce a temperatura constante. En cambio, el proceso de 2 a 3 y de 1 a 4 o de 4 a 1, perdón, son adiabáticos. Entonces, estos cumplen el PB a la K, ¿no? Esta ecuación que ya conocíamos o ya habíamos visto un ejemplo incluso en el primer parcial. Entonces, cumplen esta ecuación. Lo importante de este caso, que en este punto, en el proceso de 1 a 2, hay un calor que está entrando a mi ciclo, que es justamente el Q sub H. Y en el proceso de 3 a 4, hay un calor que está saliendo, que es justamente Q sub L, ¿no? Es lo que nos dice. Y además que la potencia neta de salida nos dice, ¿qué es la potencia neta de salida? Nos dice el problema que es de 0.5 kJ. Es lo que nos dice. Entonces, ¿cómo calculamos la potencia neta de salida? Eso tenemos que ver, porque no se olviden que la potencia neta de salida es, o la potencia o el trabajo en realidad, se define como el área encerrado por la curva. Y en este caso, la curva sería pues todo este ciclito, ¿no? Todo este ciclo. Si quisiéramos hacer por, tal vez, haciendo integrales, tendríamos que encontrar cuatro ecuaciones o cuatro funciones de las rectas o de las curvas que tenemos acá. Es la primera curva, de la segunda, es de la tercera y es de la cuarta. Entonces tendríamos que integrar para cada caso. Pero no es el objetivo que nosotros tenemos. Lo que vamos a hacer es tratar de encontrar la potencia de otra forma, haciendo un análisis como ya hemos visto anteriormente, tomando en cuenta que la potencia también se cumple, que es el calor H menos el calor L, también tomando en cuenta que esta potencia lo podemos encontrar con ayuda de la eficiencia también, ¿no? Entonces vamos a ver perdón, vamos a ver ese análisis. ¿Qué hacemos entonces? Solución del problema, decimos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos T sub L,
Tenemos T sub H, tenemos presión 3, tenemos presión 4, tenemos la potencia neta de salida y además tenemos K, que es 1.4 para el aire. Entonces tenemos acá nuestro ciclo. ¿Qué es lo que nos pide? Nos pide la presión máxima, la transferencia de calor al aire y la masa de aire. Entonces, presión máxima obviamente es la presión número uno. Si se dan cuenta, en este gráfico es bastante obvio o nos podemos dar cuenta que es bastante, que nuestra presión máxima va a ser en este punto. Porque los demás van a venir a este punto, este va a venir a este punto y el punto 3 a este punto. Entonces, todos los demás son menores al punto uno. Entonces, acá está la presión máxima. Por otro lado, ¿dónde obtenemos la masa del aire? Aquí está el problema, no sabemos cómo encontrar la masa del aire. Lo que sí sabemos que es un ciclo cerrado, por lo tanto en un ciclo cerrado, al igual que habíamos visto en sistemas de control, o bueno, no, en sistemas cerrados para aplicar la primera ley, decíamos que cuando es un sistema cerrado, la masa no es un tema de estudio, es decir, la masa siempre se mantiene constante. Entonces vamos a encontrar una forma de hallar la masa. Tal vez puede ser utilizando la potencia neta de salida, porque aquí yo tengo el trabajo. Entonces no se olviden que la potencia neta de salida es el flujo másico por el trabajo. Entonces fácilmente, si yo puedo encontrar la potencia, lo divido sobre el trabajo y yo voy a encontrar el flujo másico del aire. O puede ser otra forma de hallar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser otra forma? Otra forma puede ser encontrando el calor o puede ser también encontrando Q sub minúscula, ¿no? O el trabajo minúsculo. El trabajo mayúscula, que es este de acá, es igual a la masa por el trabajo minúsculo, que este es minúscula porque está en unidades de kilojoule por kilogramo. Entonces, si yo puedo encontrar este trabajo, lo mando a dividir y me va a dar la masa. Entonces, hay diferentes ecuaciones que nos pueden ayudar, dependiendo los datos que tenemos. Ok, es la forma en que podemos hallar la masa. Pero como les decía, en un sistema cerrado, la masa no es muy importante para el análisis. Es decir, si yo no tengo la masa aquí, no me va a afectar para poder hallar la presión máxima ni Q sub H. Ahora, el proceso de Q sub H, ¿cómo obtengo? Bueno, Q sub H está entrando en el proceso de 1 a 2, por lo tanto tenemos que calcular en ese proceso Q sub H, ¿no? En ese proceso, de 1 a 2. En ese proceso tenemos que calcular Q sub H, cuánto está entrando o cuánto de calor está suministrando, está suministrando a ese sitio o ese lugar que tenemos acá, digamos como una nubecita, que está a una temperatura alta, que es de 1200 Kelvin, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos eso, podemos hacer un balance de masa. Como les decía, es un sistema cerrado, no hay intercambio de masa con el entorno, la masa se mantiene constante en todo momento. Muy bien. Definición de eficiencia térmica. La eficiencia térmica en un ciclo de Carnot se define como 1 menos T sub L sobre T sub H. Hasta aquí está fácil. Si se dan cuenta, perdón, hasta aquí está sencillo. ¿Por qué? Cuando yo obtengo la eficiencia térmica, yo tengo valor de T sub L y T sub H. No se olviden de eso. Y además, no se olviden que la eficiencia térmica se define como la potencia neta de salida sobre Q sub H. Por eso les decía que era importante tomar en cuenta en estos ciclos de Carnot la eficiencia. ¿Cuál eficiencia? La eficiencia está de acá, esta fórmula, que nos dice que es la potencia neta de salida sobre Q sub H. Entonces, esa es la ecuación, la primera ecuación. De esta ecuación, si se han dado cuenta, automáticamente yo puedo obtener Q sub H. Bueno, hay también una potencia neta de salida, sí, es un dato del problema. Entonces calculo la eficiencia térmica con la ayuda de esta ecuación y con la ayuda de otra ecuación podría obtener Q sub H. Entonces, esa es la primera ecuación, demasiado sencilla para obtener Q sub H. Es una forma, no se olviden. Hay bastantes formas de las que podemos hallar. Muy bien. Hallamos la presión máxima, proceso de 4 a 1, compresión adiabática. ¿Por qué el proceso de 4 a 1 y no el proceso de 1 a 2? ¿Por qué tenemos esta consideración de encontrar en el proceso de 4 a 1? Lo principal o lo que es más obvio que podemos darnos de cuenta es que los datos que tenemos es para el punto 4.
Obviamente para el punto 3 más, pero el punto 3 con el punto uno no se relacionan de manera directa. Tendría que encontrar valores para el punto 2. Entonces sería más trabajo. Si se puede, se puede. Pero tenemos que hacer más trabajo, más operaciones, más, tal vez utilizar la ecuación de estado más veces. Entonces la ecuación o la manera más sencilla es utilizando ese proceso, ya que yo tengo datos en el punto 4 y puedo encontrar datos en el punto uno de manera directa, sin tomar en cuenta un intermedio, como en este caso sería el punto 2. Entonces nosotros decimos, hallamos la presión máxima en el proceso de 4 a 1, que es una compresión adiabática. Como es un proceso adiabático, se cumple que PV o presión por el volumen elevado a la K es igual a una constante. Entonces, reemplazando valores o en la ecuación de estado, que sabemos que el volumen es igual al flujo másico sobre por R del aire por la temperatura y todo esto dividido sobre la presión, reemplazando valores acá. No se olviden que R del aire y la masa son constantes, no nos interesa, no hay un análisis específico para esto, entonces lo pasamos a dividir. Tenemos presión elevado a la 1 menos K por la temperatura elevada a la K es igual a constante sobre masa R del aire elevado a la K, que va a ser al final una constante. Entonces vamos a obtener lo siguiente. Mi presión 1, o bueno, en la ecuación de acá vemos, es esto, P1 menos K sobre por temperatura, perdón, elevado a la K es igual a una constante. Entonces, esa es mi ecuación. Ahora yo esta ecuación lo voy a analizar en el punto 4 y en el punto 1. Entonces decimos presión 1 por temperatura 1 elevado a la K menos, perdón, K sobre 1 menos K. Esto es igual a la presión 4 por temperatura 4 elevado a la K sobre 1 menos K. Entonces acá ya hemos encontrado, si se dan cuenta, la presión 1 de manera sencilla. Lo importante acá también es que, bueno, como estos están elevados a 1 menos K elevado a la K, fácilmente yo podría mandar al elevar al 1 a la 1 sobre 1 menos K para que mi presión sea solamente presión y la temperatura tendría estaría elevado a la K sobre 1 menos K, ¿no? Entonces es lo que vemos acá. Entonces tenemos esta ecuación. De esta ecuación lo que nos interesa es la presión 1. Entonces despejando para la presión máxima, que hallamos la presión máxima que es igual a presión 4 por la temperatura 4 sobre la temperatura 1 elevado a la K sobre 1 menos K. Esta es la ecuación número 2 y con eso ya hemos obtenido presión máxima, ya hemos obtenido Q sub H, que es lo único que nos faltaría. Hallamos la masa del aire. ¿Cómo hallamos la masa del aire? Como les decía, hay diferentes ecuaciones. Una es Q sub H, que es igual a masa por Q sub minúscula H. Otra es Q sub L, que es igual a la masa por Q sub minúscula L. Otra es la potencia neta de salida, que es igual a la masa por potencia neta de salida. Minúscula, ¿no? Entonces, estas tres ecuaciones nos ayudan a encontrar la masa. También podríamos encontrar el flujo másico, pero ese es cuando sí tengo potencia, ¿no? En este caso yo tengo trabajo nada más, que es 0.5 kilojoules. Entonces, la forma más indirecta podría ser hallando este valor. Pero si se dan cuenta, poder encontrar la potencia neta de salida es un poco más complicado. Tal vez se tendría que sumar, como hacíamos en física 100, bueno, sí, en física 102, perdón, encontrábamos el trabajo de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1, y al final todos los sumábamos, sea positivo o negativo, ¿no? Entonces sumábamos y obteníamos la potencia neta de salida. Tendríamos que hacer lo mismo, pero en este caso vamos a hacer de diferente forma, porque nosotros ya sabemos otros conceptos. ¿Qué tenemos en cuenta? Tenemos que tomar en cuenta en este caso el Q sub L. Esa es nuestra ecuación que vamos a hacer. La ecuación que nos va a ayudar ahora es el Q sub R, esta ecuación de acá. Ok, ¿por qué esta ecuación? Bueno, en realidad utilizamos esta ecuación por no utilizar esta, porque esta podríamos utilizarla. Esa es la primera opción. Segunda opción, utilizamos el Q sub L porque yo tengo datos en 3 y 4. Entonces me va a ser más sencillo hallar el Q sub L minúscula. Y tercero, en el punto QH, o es decir, acá, yo no tengo muchos datos en 1 y en 2. Sí, tengo la temperatura que es constante, tengo ahora la presión 1, pero en el punto 2 no tengo la presión, por lo tanto, eso me está diciendo de manera indirecta
que voy a tener que hallar nuevamente la presión 2 con ayuda de la presión 3. Entonces, ¿para qué trabajar doble vez? Vamos a decir? ¿Para qué vamos a hacer doble trabajo? Directamente de la manera más sencilla, ¿no? Que es hallar Q sub L. Entonces, Q sub L va a ser igual a la masa por Q sub L minúscula. De ahí yo tengo que debemos encontrar Q sub L y Q sub L minúscula para hallar la masa. Q sub L, la manera más sencilla, utilizando la ecuación. Q sub L es igual a Q sub H menos potencia neta de salida, ecuación alfa. ¿Qué más tenemos? Con eso ya hemos encontrado, porque Q sub H ya hemos encontrado y potencia neta de salida ya está. ¿Qué más nos falta? Q sub L minúscula. Ok. Entonces, ¿cómo aplicamos la primera ley de la termodinámica para el proceso de 3 a 4? Decimos calor de 3 a 4 menos trabajo de 3 a 4 es igual a la variación de energía interna de 3 a 4. Pero sabemos que la variación de energía interna es igual a cero, porque el proceso de 3 a 4, ¿qué es? A temperatura constante. Por lo tanto, esta ecuación nos quedaría lo siguiente, que Q sub L es igual al trabajo, y la definición de trabajo para un sistema cerrado es la integral desde un estado 3 hasta un estado 4 de la presión por derivada del volumen específico. Entonces acá no sé pues cuánto es la presión, porque si se dan cuenta la presión va a variar. ¿A qué nos va a ayudar? La ecuación de estado. La ecuación de estado nos dice lo siguiente. Presión por volumen específico es igual a R por T. De acá despejamos la presión que va a ser igual a R del aire, temperatura sub L, sobre el volumen específico. Aquí también habría un problema si la temperatura no sería constante, pero más bien es constante. Por lo tanto, todo esto es constante. Podemos colocar a la integral y en la integral esa parte del R de la RTL sale como constante, nos queda derivada del volumen específico sobre el volumen específico. Esta es una integral conocida que es el neperiano del volumen específico 4 sobre el volumen 3, que es esta de acá. Entonces, R del aire ha sido por TL por el neperiano de volumen 4 sobre el volumen 3, específicos. Pero acá no tenemos volumen específico 3 ni volumen específico 4, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a utilizar la ley combinada. ¿Qué es lo que nos dice la ley combinada? Nos dice presión 4 por volumen específico 4 sobre temperatura 4 es igual a la presión 3, volumen específico 3 sobre temperatura 3. Temperatura 4 y temperatura 3 son iguales, constante. Entonces obtengo que volumen 4 sobre el volumen específico 3 es igual a presión 3 sobre presión 4. Y con esto reemplazo a esta ecuación de acá. Pues reemplazando me queda que Q sub L minúscula es igual a R del aire, temperatura del sub L por neperiano de presión 3 sobre presión 4. R del aire conocido, T sub L conocido, neperiano, presión 3, presión 4 conocidos. Entonces reemplazamos valores. Hallamos la eficiencia térmica en 1. Ok, ya tenemos todo. Entonces eficiencia térmica es 1 menos 350 sobre 1200, que es igual a 0.7083. Hallamos Q sub H, que va a ser la potencia neta de salida sobre la eficiencia térmica. Entonces va a ser 0.5 kJ sobre 0.7083, que va a ser la eficiencia. Nos va a dar un Q sub H de 0.706 kJ. Y con esto ya tenemos resuelto este problema, ¿no? La parte del inciso A. Entonces, con esto ya tenemos el inciso A, o es el inciso B, o el inciso C. En este caso, creo que es el inciso C, que nos pide el flujo de calor que está saliendo. Entonces, ya tenemos el inciso C. Otro, ¿qué es lo que podemos calcular? En la ecuación 2 podemos hallar la potencia máxima, que va a ser 300 por 350 sobre 1200 elevado a la 1.4 sobre 1 menos 1.4. Reemplazando valores nos va a dar 22.388,1 kilopascales, que va a ser aproximadamente 22,39 megapascales. Y con eso ya tenemos el inciso A. Lo único que nos faltaría es el inciso B. Entonces reemplazamos en la ecuación alfa, que va a ser Q sub L. Q sub L va a ser 0,706 kJ menos 0,5 kJ sobre C es igual a 0,206 kJ. Esa es la ecuación que tenemos. Una vez que tenemos Q sub L, calculamos Q sub L minúscula, que va a ser 0,287 kJ sobre kilogramo por Kelvin por 350 kelvins por el neperiano de 150 sobre 300. Nos va a dar menos 69,63 kJ por kilogramo. Y eso es correcto.
Porque si bien Q sub L nosotros sabemos que es un calor de salida, Q sub L minúscula no lo hemos definido de esa forma. Solo lo hemos definido como que es un trabajo. Y aquí no sabemos si el trabajo es de entrada o de salida. Por lo tanto, eso debería darnos negativo. Una vez que nosotros tenemos en cuenta que Q sub L es de salida, entonces fácilmente a esto nosotros le cambiamos el signo por positivo. Y una vez que hacemos eso, los reemplazamos en la ecuación 3. O podemos hacer lo siguiente, Q sub L haremos como con un calor de salida, que es negativo, entonces negativo con negativo se simplifica, y reemplazando valores 0,206 kJ sobre 69,63 kJ por kilogramo, vamos a obtener la masa del aire que va a ser de 0,00296 kilogramos. Y con eso obtenemos el inciso B. Lo que hemos hecho ahorita es la manera más sencilla, porque ustedes hubieran hecho de diferente manera para encontrar la presión máxima, hubieran hecho tal vez otras cosas. Primeramente, hallar la manera de, o hallar la masa del aire de esta forma es la manera más sencilla. Tranquilamente ustedes hubieran podido hacer que una vez que han encontrado Q sub L, hubieran tratado de encontrar Q sub H, por lo tanto hubieran encontrado potencia o este trabajo del neto de salida minúscula y con eso dividiendo hubieran encontrado la masa. Esa es una opción. Otra opción que más tenemos acá. En este proceso, bueno, en la gráfica en realidad, podemos ver varias opciones, ¿no? Entonces, una sería primeramente empezar a hallar los datos. Es lo que hacíamos antes, ¿no? Hallamos datos en uno, hallamos datos en dos, hallamos datos en tres, hallamos datos en cuatro. Ok, hallaban todos los datos posibles, veían qué datos les servía, qué datos no, planteaban ecuaciones y de ahí podían encontrar Q sub h minúscula. Eso era obvio, podían encontrar el trabajo, que iba a ser lo mismo que Q sub h. En este punto iba a haber un trabajo, yo creo que sí, pero nos iba a ayudar esta ecuación de acá, que es PB igual a es igual a constante, hubiéramos reemplazado el integral de 2 a 3, hubiéramos encontrado otro trabajo tal vez, no hubiéramos encontrado un Q sub h, no era, no nos pedía el problema, no sabíamos si hay un Q sub h, por lo tanto no era tan necesario, hubiéramos encontrado sí, hubiéramos podido encontrar la potencia. Acá sí hubiéramos encontrado el calor, que es lo mismo que el trabajo, nuevamente hubiéramos tenido un Q sub L y además un trabajo, ¿no? Y por otro lado, también aquí hubiéramos encontrado un trabajo producido por otro proceso adiabático que va a cumplir con ayuda de PB igual a PB acá es igual a una constante. Y de esa manera hemos empezado a resolver el problema, porque si ya tenía Q sub H minúscula, Q sub L minúscula, hubiera podido encontrar el trabajo. Si ya tenía el trabajo minúscula, hubiera podido encontrar la masa. Y si ya tenía Q minúscula H, lo multiplicaba por la masa y obtenía Q sub H mayúscula, ¿no? Esa es una opción sin utilizar nada de esto, sin utilizar, ¿dónde está? El concepto de, bueno, sí vamos a utilizar este concepto, pero sin utilizar la eficiencia, ¿no? Entonces esa es una forma también. La forma en cómo lo vean ustedes más sencilla es la que pueden hacer. Yo les estoy dando una opción, que es esta de acá. Si ustedes lo ven más complicado, entonces pueden cambiar de opción, ¿no? Entonces, ese sería el problema que hemos visto. Ahora, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda, tal vez alguna queja, o si tal vez está mal resuelto el problema, no sé, alguna consulta. Perdón. Alguna duda, consulta o pregunta, o si no, podemos pasar directamente al siguiente ejercicio. Ya, creo que no hay ninguna consulta. Entonces pasaremos al problema número 11. El problema 11 nos dice lo siguiente. En una máquina de Carnot se usa 0,5 kilogramos de aire como fluido de trabajo. Las máximas presiones y temperaturas en el ciclo son 940 kelvins y 8,4 megapascales, respectivamente. Hallar el máximo volumen del cilindro si la temperatura mínima del ciclo es de 300 Kelvin y la adición de calor es de 4,2 kJ. Asumir el aire como gas ideal. Acá nos da una figura donde vemos cuál es el volumen máximo. Aquí se ve de manera obvia.
El volumen máximo que vamos a poder encontrar es el volumen 3. Entonces tenemos que encontrar el volumen número 3. ¿Qué tenemos acá? Datos. Tenemos la masa, Q sub H, T sub H, T sub L, presión 1 y además el subíndice K, que es igual a 1.4 para el aire. ¿Qué es lo que tenemos que hallar? Necesitamos hallar el volumen máximo del ciclo. ¿Dónde se da el volumen máximo? Es igual al volumen 3. Nuevamente hacemos un balance de masa. No hay intercambio de masa con el entorno. Es un sistema cerrado. La masa se mantiene constante en todo momento porque es un sistema cerrado. Entonces, hacer un análisis con ayuda de la masa no es tan requerido. Vamos a dejarlo al final el análisis con la masa, ¿no? Muy bien. Lo más sencillo que vamos a hacer es obtener valores del proceso más cercano que tenemos datos. El más cercano es el P1. En la presión 1 o en el punto 1 yo tengo más datos. Pero el más cercano a mi valor, a mi punto 3 es el punto 2. Entonces yo tengo que hacer el análisis de 2 a 3. Podría ser de 3 a 4, pero no tenemos valores de 4. Y además, obviamente sí podríamos hacer de 1 a 4, podríamos encontrar valores también, pero lo que nos conviene acá es que tenemos este Q sub H. Y este Q sub H nos puede ayudar a encontrar valores de 1 y 2, si es que no podríamos encontrar de manera sencilla. Por lo tanto, vamos a encontrar valores de 1 y 2. Entonces, la primera relación que vamos a hacer es proceso de 2 a 3, que nos dice que es una expansión adiabática. Entonces, cumple que presión por B a la K es igual a una constante. Ecuación de estado. Presión es igual a la masa, R del aire, temperatura sobre el volumen. ¿Por qué no trabajamos con presiones? Bueno, podríamos trabajar, sí. ¿Es recomendable? No sé si es recomendable. ¿Por qué? Porque si te das cuenta o si nos damos cuenta, en el punto 1 sí tenemos presión, pero en el punto 2 no tenemos, en el punto 3 no tenemos presión. Entonces, trabajar con presión va a ser obtener datos, encontrar datos de presión también, presión 2, encontrar presión 3, aparte que tenemos que encontrar el volumen 2, el volumen 3, entonces va a ser hacer más cálculos. ¿Por qué no mejor trabajamos con la temperatura que ya tenemos? Sabemos que temperatura 2 es 940, temperatura 3 es 300 Kelvin. Entonces esos dos valores ya tenemos, entonces los reemplazamos en realidad. Reemplazamos, el objetivo es que simplifiquemos, masa del aire esto es constante, pasa a dividir, acá nos va a quedar temperatura por volumen elevado a la K-1, que esto va a ser igual a constante sobre masa del aire por R del aire, que al final esto termina siendo igual a una constante. Entonces nos queda esta ecuación. Reemplazando para 2 y 3, nos vamos a obtener que temperatura 2 por el volumen 2 elevado a la K-1 es igual a temperatura 3 por el volumen 3 elevado a la K-1. De ahí lo importante, encontrar B, volumen 3. Entonces, volumen 3 o volumen máximo va a ser volumen 2 por temperatura 2 sobre temperatura 3 elevado a la 1 sobre K-1. Lo que estamos haciendo acá es básicamente dividir o bueno, multiplicar por el exponente 1 sobre K-1. Si multiplicamos por eso, automáticamente esto se va a ir y las temperaturas van a quedar con este exponente. Entonces, por eso que tenemos temperatura 2 sobre temperatura 3 y todo esto elevado a la 1 sobre K-1. Y esta sería mi ecuación principal. Ahora, ¿qué no tenemos acá? Ese es el problema, ¿no? El problema no tenemos volumen 2. Entonces tenemos que encontrar el volumen 2. Aquí está. Una vez que encuentro el volumen 2, ya tengo temperatura 2, temperatura 3, K es dato. Entonces, automáticamente encontramos el volumen máximo. Entonces, hallamos el volumen 2. ¿Cómo vamos a hallar? Hacemos propiedades. Vamos a hallar el volumen 2 con ayuda de las siguientes ecuaciones. La primera, aplicando la primera ley de la termodinámica, que nos dice que el calor de un proceso de 1 a 2 menos el trabajo de 1 a 2 es igual al cambio de energía interna de 1 a 2. Pero el cambio de energía interna, como es un proceso a temperatura constante, es igual a cero. De ahí tenemos que el calor 1
o el calor de 1 a 2 es igual al trabajo de 1 a 2 y es igual a la integral de 1 a 2 presión derivada del volumen. Automáticamente ya se han debido dar cuenta que esta ecuación nos va a quedar al igual que la anterior que hemos hecho en el anterior problema. Vamos a obtener un Q sub H que va a ser igual a la masa por R del aire por la temperatura sub H integral de la derivada del volumen sobre el volumen, que al final nos va a quedar como un neperiano. Masa R del aire, temperatura sub H por neperiano del volumen 2 sobre el volumen 1. Y aquí el objetivo es encontrar el volumen 2, ¿no? Ese es el objetivo. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Primeramente, todo esto lo pasamos a dividir. Luego tenemos el neperiano. No se olviden que el exponente del neperiano es el E, volumen 2 sobre volumen 1. Entonces, por definición de logaritmos, ¿cómo se definiría un logaritmo de A de B? Esto fácilmente pasaba a ser, bueno, acá tenemos un C, esto pasaba a ser lo siguiente, decíamos que B es igual a A elevado a la C y se perdía el logaritmo. De esta forma. Hacemos lo mismo. Para un neperiano sigue cumpliendo esta propiedad de logaritmos. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir acá? Directamente decimos que para hallar el volumen 1, con ayuda de las siguientes ecuaciones, sabiendo que presión 1 por volumen 1 es masa del aire por R del aire y es igual a la temperatura 1 de más volumen 1 es igual a la masa del aire por R del aire sobre temperatura H sobre presión 1, ¿no? Entonces, esa es la forma de encontrar el volumen 1, porque yo necesito el volumen 2, pero acá también tengo volumen 1. Entonces, si encuentro de manera más sencilla el volumen 1, entonces esto ya es dato, no necesito nada más. Volumen 2, ahora sí despejo. De la ecuación alfa despejamos valores y además en el volumen 1 se reemplaza la masa, que es 0.5, R del aire 0,287 por temperatura elevada o temperatura alta 940 kelvins sobre presión 1 que era 8.4 megapascales, pero va a ser 8400 kilojoule por metro cúbico. Y de ahí nos va a quedar en metros cúbicos. En la ecuación alfa vamos a pasar que va a ser volumen 2 es igual al volumen 1 por E elevado a la QH sobre masa del aire, R del aire, temperatura de H. Volumen 1, 0.01606, justamente lo que hemos calculado. E elevado a la Q sub H era 4.2, masa del aire 0.5, R del aire 0.287 y temperatura de elevada o temperatura alta era 940 kelvin. Reemplazando valores, vamos a obtener que el volumen 2 había sido de 0,01657 metros cúbicos. Una vez que ya tenemos volumen 2, reemplazamos en la ecuación 1, que es volumen máximo, es 0.01657 por 940 sobre 300 elevado a la 1 sobre 1.4 menos 1, y esto va a ser igual a 0,288 metros cúbicos. Y con eso tenemos que el volumen máximo había sido igual a 0,288 metros cúbicos, y esto es igual a 288 litros. Y esa es la forma de hacer este análisis. Si se han dado cuenta, no es tan complicado, pero si hubiéramos tomado vamos a decir, si hubiéramos tomado la ruta equivocada, nos hubiéramos complicado más. Ok, ¿cómo nos hubiéramos equivocado de la ruta, digamos? Hubiéramos podido encontrar valores en el punto 4. Entonces hubiéramos relacionado automáticamente estos dos y finalmente estos dos. Entonces pareciera lo mismo, ¿no? Pareciera que de 1 a 2 y de 2 a 3 pues voy a tener lo mismo, voy a tener que hacer tres estados. En este caso igual, 1, 2, 3 estados. Pero la diferencia, como les decía, es que acá yo tenía cos H y acá no tenía cos L. Y entonces aquí había un problema, porque cuando tenían que encontrar la masa, o podían encontrar el volumen, iban a tener o iban a llegar a una ecuación parecida. Hubieran tenido la masa, no había lío, hubieran tenido R del aire, hubieran tenido TH, también hubieran tenido T sub L en ese caso, por el neperiano. ¿De cuál sería en ese caso? Sería del volumen 3 y volumen 4. Entonces, ahí hubieran fallado, porque el volumen 3 no era dato, volumen 4 no era dato, curso L no era dato.
Entonces hubieran tenido una ecuación con tres incógnitas, de la cual una incógnita iba a ser la que necesitaban. Entonces se iban a complicar más y nuevamente iban a volver a esta ecuación de acá. Se iban a dar cuenta que por ese lado no podíamos encontrar. Entonces, esa es la manera en que podemos hacer. Es la manera más sencilla, como les decía. Creo que no está nada complicado hasta ahora. Hemos hecho más uso de fórmulas, hemos usado esta fórmula, hemos usado esta fórmula. Hubiéramos podido utilizar también esa fórmula, no se olviden. Por ejemplo, esta de acá, Q sub H es igual a Q sub L, perdón, Q sub H sobre Q sub L es igual a temperatura sub H sobre T sub L. Bueno, hubiéramos utilizado, no en este ejercicio específicamente, o bueno, en este caso sí hubiéramos usado. Por ejemplo, si ustedes hacían para Q sub L, entonces Q sub L es igual a temperatura sub H sobre temperatura sub L. Si ustedes tenían una ecuación para Q sub L, entonces hubieran podido encontrar Q sub L, que iba a ser igual a Q sub H multiplicado por T sub L sobre T sub H. Esa hubiera sido su ecuación. Esa es la manera en que hubieran podido encontrar. ¿Y cómo verificamos si esto se cumple? Bueno, eso vamos a verificarlo en el anterior problema que hemos visto, que en ese problema sí ya teníamos valores, ¿no? Si se acuerdan, ok. Acá tenemos valores para Q sub L, tenemos valor para Q sub H. El dato era encontrar Q sub H, ok. A partir de Q sub H, vamos a encontrar Q sub L con ayuda de esa ecuación. La ecuación es Q sub L, que va a ser igual a Q sub H multiplicado por la temperatura sub L sobre temperatura sub H. ¿No? Eso es lo que tenemos ahí. Sí, una vez pueden reemplazarlo esto, por favor. Q sub H es 0,706 por temperatura sub L, en este caso era de, ¿no? Temperatura sub L era 350 y temperatura sub H era 1200. ¿Cuánto le sale? ¿Alguien ha calculado? ¿Alguien está calculando esa parte? A ver, si no, yo lo voy a calcular. A ver, sería 0,706 por 350 dividido entre 1200. ¿Qué nos saldría el resultado de 0,206? Entonces, sí cumple esta ecuación, 0,206. Por lo tanto, si una vez que cumple en esta ecuación, es decir, en este ejercicio, también va a cumplir en los siguientes que hacemos para ciclos de Carnot. Entonces, en este caso, si hubiéramos hecho por el otro análisis, hubiéramos tenido que utilizar esta ecuación, ¿no? Este Q sub H sobre Q sub L, que es igual a T sub H sobre T sub L. O nuevamente se hubieran chocado con que el volumen 4 tendrían que calcular, pero eso ya lo hubieran podido calcular con ayuda del proceso de 1 a 4. Entonces, sí, si hubiera podido, sí, lo hubieran podido hacer. Tal vez hubiera sido un poquito más larguito, tal vez sí, pero lo hubieran podido calcular al final. Entonces, esa sería la forma en que podrían haber calculado el valor del volumen 2 por una forma como lo hemos hecho conmigo y por otra forma como lo hubieran hecho que les he dado la opción optativa, ¿no? Entonces, hasta ahí sería la parte de ciclos de Carnot, todo lo que es máquinas térmicas, todo lo que es bombas de calor, todo lo que es refrigeradores, todo esto. Ahora vamos a entrar a algo bien interesante. Vamos a entrar a los ciclos de refrigeración. Bueno, ¿cómo se hacen el análisis? No son tan complicados. Antes de, bueno, aquí tengo un ejercicio. Bueno, ¿cuántos son en la clase? Vamos a ver esto. Ya, son 5 personas. Tres, seis, cinco. No sé si se animan a resolver este ejercicio. Ahorita, en unos 20 minutos, yo creo que la logran. O 25, ¿ya? Si están de acuerdo, para ayudarles, porque en realidad esto les va a ayudar a su práctica. Podría ser a su práctica unos 5 puntitos o 10 puntitos. O si no, lo podemos resolver conmigo. Este es un examen pasado que ha entrado en el examen final del 2-2020. Pero ¿qué dicen? ¿Se animan a resolverlo? A ver, ahí están. ¿Se animan? Sí, Jackson. Ya. ¿Quiénes se animan? O vayan resolviéndolo, a ver, por favor, mientras les voy a
Dejar acá, vayan resolviendo, vayan resolviéndolo. Aquellos que quieren o que lo están resolviendo van a tener unos puntos extras y también van a practicar. Y como les decía, si tienen alguna consulta, me la dicen y vamos a ayudarles también. ¿Ya? Entonces vayan resolviéndolo. Ese problema ha entrado en el anterior examen final, ¿no? No es tan complicado, pero sí había que tomar en cuenta algo. Por ejemplo, ¿qué dice acá? Nos dice una máquina térmica de Carnot. Acá nos está diciendo en inicio, la máquina térmica de Carnot es una máquina térmica, recibe calor a 800 Kelvin y rechaza el calor residual a 300 Kelvin. Hasta acá. Hasta acá haremos el análisis. ¿Qué es una máquina térmica? Ya habíamos visto. La máquina térmica es esta de acá, que habíamos visto acá. Esta es una máquina térmica. ¿Cómo se define la máquina térmica? Recibe calor de un depósito de alta temperatura. Este calor que está recibiendo entra a mi máquina térmica. La máquina térmica produce potencia, es decir, hay una potencia neta de salida. Y normalmente, como nos dice el enunciado de acá, decimos que esta potencia no es del 100%, es del 90%, del 60%, del 40%, dependiendo de la eficiencia de la máquina. Nunca va a ser del 100%, por lo tanto, siempre hay una pérdida. La pérdida que se va al depósito de baja temperatura, ¿no? Esa es la pérdida de acá. Ok, entonces es lo que nos está diciendo. Primero se trata de una máquina de Carnot. Permítame un momento, por favor. Entonces, en inicio, ya sabemos que es una máquina térmica. Esta máquina térmica produce una potencia. Ahora, ¿qué nos dice? La salida de la máquina térmica se utiliza para impulsar un refrigerador de Carnot, un refrigerador de Carnot, que elimina el calor del espacio enfriado a menos 20 grados centígrados a una velocidad de 400 kJ por minuto y lo rechaza al mismo ambiente a 300 kelvins. Entonces, hasta acá vamos a hacer ahora el análisis. ¿Qué es lo que está pasando? Una vez que ya he entendido esto, tengo aquí mi máquina térmica, pero esta potencia neta de salida va a ir a alimentar un refrigerador. Veamos este refrigerador acá. Entonces, la potencia neta de salida está viniendo a alimentar este refrigerador. ¿Qué nos dice? Perdón. Nos dice que este refrigerador se encarga de eliminar el calor del espacio enfriado. Entonces la temperatura de acá es de menos 20 grados centígrados. Esta es la temperatura. ¿Qué más tenemos acá? Una velocidad de 400 kilojoules por minuto. Permítanme un momento, por favor. Haremos entonces, ese es el flujo o el calor o salida deseada. Eso es lo que nos está diciendo que equivale a 400 kilojoules por minuto. Es lo que nos está diciendo. ¿Qué más nos dice? Que y los rechaza al mismo ambiente a 300 kelvins. Entonces el ambiente caliente está a 300 kelvins, ¿no? Entonces eso es lo que nos está diciendo. Entonces tenemos una entrada requerida. Una vez que ingresan a mi refrigerador, lo desechan al ambiente requerido, que es en este caso 300 kelvin, que nos pide determinar la tasa de calor suministrada a la máquina térmica. Entonces, en esta máquina térmica, yo tengo que hallar este Q sub H, es lo que nos pide. Entonces, esta es la primera incógnita. Segunda incógnita, nos pide la tasa total de rechazo de calor a los alrededores. Entonces, en ese caso, me está pidiendo Q sub L y también me está pidiendo Q sub H. Hallar Q sub H y Q sub L sumados, la tasa de calor de rechazo. Entonces, de esa manera tenían que entender este problema. Entonces, hacemos lo mismo. Acá tenemos una máquina térmica de Carnot y acá tenemos un refrigerador de Carnot. En este ejercicio nos está diciendo que ambos están trabajando con un ciclo de Carnot en realidad, ¿no? Entonces acá tenemos datos, T sub L, T sub H para la máquina térmica, T sub L, R del refrigerador y T sub H, R, vamos a decir,
del refrigerador. Tenemos igual estos dos datos. ¿Qué más tenemos? Q sub L R, o es el calor o la salida deseada del refrigerador. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Básicamente es esto. Esta máquina térmica recibe un flujo de calor de un depósito de alta temperatura, produce una potencia, obviamente hay un rechazo de calor, esta potencia viene a impulsar un refrigerador, el cual necesita sacar 400 kilojoules por minuto del espacio enfriado para que se siga manteniendo frío. Necesita una potencia neta de entrada que va a ser igual a la neta de salida y con eso rechaza un flujo de calor al ambiente a 300 a 300 kelvins. Entonces, eso es básicamente lo que nos está diciendo. Nos pide hallar el Q sub H de la máquina térmica, es decir, este valor. Nos pide hallar el Q total o el calor de rechazo a los alrededores, es decir, Q sub L que va hacia el alrededor y Q sub H que va alrededor, al ambiente, ¿no? En este caso, ambos van al ambiente. Entonces, esa es la manera de hacer este análisis para esta máquina. Porque si una vez hacían este análisis, lo demás era sencillo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos pide? Calor suministrado a la máquina térmica. De esa ecuación ya tengo la potencia neta de salida. No, no tengo esta potencia neta. Tengo la eficiencia térmica. No, no sé si tengo la eficiencia térmica, pero tengo que encontrar este Q sub H. Entonces, esta es la definición para eficiencia térmica. Pero ¿cómo hallo la eficiencia térmica? Yo sé que es un ciclo de Carnot. Por lo tanto, la eficiencia térmica va a ser igual a 1 menos T sub L sobre T sub H. Entonces, este valor sí lo había tenido. Entonces, lo tengo que tomar en cuenta. La eficiencia térmica había sido igual a 1 menos T sub L sobre T sub H. Por otro lado, Q sub H es lo que necesito. Tengo que hallar una forma de encontrar la potencia neta de salida. Muy bien. Entonces, de acá yo digo Q sub H es igual, o Q sub H de la máquina térmica es igual a la potencia neta de salida sobre la eficiencia térmica reversible. Esa es mi ecuación 1. Muy bien. Ahora vamos al COP o al coeficiente de desempeño del refrigerador. ¿Cómo se define? Se define como la salida deseada sobre la entrada requerida. En ese caso, la salida deseada es Q sub L del refrigerador y la entrada requerida es la potencia neta de entrada. Bueno, entonces, ¿cómo encuentro el COP del refrigerador? Yo tengo temperaturas, por lo tanto, como es una máquina o es un refrigerador de Carnot que trabaja con el ciclo inverso de Carnot, es igual a 1 sobre T sub H sobre T sub L, menos 1. Ese es el COP y por lo tanto sí se puede encontrar porque tenemos T sub H y T sub L. Entonces, este sí es dato. ¿Qué también es dato? Ah, la potencia neta de entrada no tenemos dato y esto es lo que necesitamos hallar. Entonces tenemos que encontrar una forma de hallar la potencia neta de entrada. Esa es lo más complicado acá. Pero de ahí despejamos que la potencia neta de entrada había sido Q sub LR sobre COP del refrigerador. ¿Por qué hacemos esto? Justamente este Q sub LR, si se acuerdan, es un dato del problema. Es justamente estos 400 kilojoules por minuto. Y si reemplazamos estos 400 kilojoules por minuto, lo dividimos entre el coeficiente de desempeño, yo tengo la potencia neta de entrada. Y como les decía, la potencia neta de entrada es igual a la potencia neta de salida. Por lo tanto, esta potencia que viene acá se reemplazaría por esta. Y con esto encontramos Q sub H. Y ya está el primer inciso. Segundo inciso, como ya tengo potencia neta de salida, Q sub H restamos y obtenemos Q sub L. En este caso, como ya tengo Q sub L y ya tengo la potencia neta de entrada, sumamos, o en este caso es restar, y ya tengo Q sub H. Y con eso se acaba el problema. Entonces, el trabajo requerido por el refrigerador es igual al trabajo producido por la máquina térmica. Entonces, la potencia neta de entrada es igual a la potencia neta de salida. Ahora, el calor suministrado a los alrededores, como les decía, este calor suministrado a los alrededores para la máquina térmica es el Q sub L, pero para el refrigerador de Carnot es el Q sub H. Pues tengo que encontrar estos dos valores. ¿Cómo encuentro Q sub H? Es la suma de potencia neta de entrada más Q sub LR. Y el otro es Q sub L de la máquina térmica, que es igual a Q sub H de la máquina térmica menos la potencia neta de salida. Y con esos dos valores o con estas dos ecuaciones
reemplazamos en la ecuación 2 o encontramos con estas ecuaciones los valores, los sumamos y obtenemos la respuesta del inciso B. Y básicamente hasta ahí acababa la primera o la segunda ley de la termodinámica, porque lo demás es reemplazar. Nos hallamos el COP del refrigerador reversible, que va a ser 1 sobre T sub H sobre T sub L menos 1. Entonces, T sub H 300, T sub L 253 menos 1. Hallamos esta ecuación, nos va a dar un COP del refrigerador reversible de 5,383. Con eso podemos reemplazar y hallar la potencia neta de entrada, que es 400 sobre 5,383. Reemplazamos y obtenemos una potencia neta de entrada de 74,31 kJ por minuto. No se olviden que cuando trabajamos con un refrigerador de Carnot o como una máquina térmica de Carnot, la potencia para un refrigerador sería la mínima posible y para la máquina térmica sería la máxima posible. No se olviden que la potencia de una máquina térmica siempre es de salida y la de un refrigerador es de entrada. Entonces, por eso la entrada tiene que ser mínima y la potencia de salida tiene que ser máxima. Eso tómenlo en cuenta, porque si yo le coloco aquí máxima, no tendría sentido, pues, ¿para qué? Utilizaría mejor una máquina normal nomás, ¿no? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Entonces ya tengo la potencia neta de entrada, que es igual a la potencia neta de salida, y había sido igual a 74,31. Reemplazamos y ya encontramos la eficiencia térmica. Eficiencia térmica es 1 menos T sub L sobre T sub H, 1 menos 300 sobre 800, sería igual a 0,625, reemplazando valores en la ecuación 1, que va a ser potencia neta de salida sobre eficiencia, 74,31 sobre 0,625, y con eso tenemos el primer resultado, que el calor que está siendo extraído de la máquina del depósito de alta temperatura para la máquina térmica había sido de 118,9 kJ por minuto. Si se dan cuenta, es una buena cantidad. ¿Por qué? Porque de esos 118, casi un poco más de la mitad se está convirtiendo en potencia de salida, ¿no? Perdón, esa parte de aquí debería ir. Un 60 o 70% se está convirtiendo, o bueno, aquí está el 62,25 o 0,5% se está convirtiendo en potencia y lo demás se está rechazando. Entonces, eso es muy bueno. Es una máquina que no es tan mala, pero sí está bien. Entonces, justamente por eso se trabaja con un ciclo de Carnot. Muy bien, otra cosa, tenemos que encontrar el calor suministrado a los alrededores. Entonces, en estas ecuaciones las reemplazamos, Q sub H y Q sub L de la máquina térmica. Reemplazando valores, trabajo neto 74,31, Q sub L 400. Entonces, Q sub HR había sido igual a 474,31 kJ por minuto. Y para la máquina térmica es restar Q sub H, que es 118,9, menos 74,31, que va a ser igual a 44,59 kJ por minuto. Sumamos estas dos y encontramos el resultado para el calor suministrado a los alrededores. Sumamos y obtenemos que el calor había sido igual a 518,9. Y eso era todo el ejercicio. Eso era básicamente, eso era todo. Por lo tanto, no es tan complicado el ejercicio si se dan cuenta, ¿no? Entonces, con eso terminaríamos este ejercicio. No sé qué les ha parecido, tal vez algún comentario. Ustedes lo han intentado resolver. Y bueno, la idea es que puedan resolverlos porque si no, no tendría sentido, ¿no? Es la forma de que puedan aplicar lo que están aprendiendo. No sé, algún comentario, alguna duda. Tal vez no lo han tomado así. ¿Cuál era su forma de analizar el ejercicio? No sé, alguna consulta. Ya. Creo que no hay ninguna consulta. Podríamos quedarnos a resolver la parte de ciclos, es lo que nos falta. Sería ciclos de refrigeración, problema 13. Podríamos resolver otros problemas más, aparte de ese, el problema número 14 y otro problema más, el problema número 15. Pero antes de eso, tal vez antes de empezar a resolver todos,
¿Podrían decirme en dónde o en qué tema ya están con el ingeniero o en qué lugar ya se encuentran con el ingeniero? ¿Alguien pasa clases con el Inge y ya les ha dicho algo? De, ya están pasando tal vez a entropía o algo parecido. Como les decía, como no tienen entendido muy bien cuándo va a ser el examen, voy a preguntar tal vez con unos compañeros si él me va a decir en dónde se encuentran todavía, ¿no? Hasta dónde han llevado con el ingeniero. Entonces eso sería todo, chicos. Nos vemos la siguiente semana.